El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción». Jesús le respondió: «¿Ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Y después, estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas». Entonces Jesús comenzó a decirles: «Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto». El Evangelio del Señor. Para comenzar, es importante comprender que el texto del Evangelio de hoy es un texto apocalíptico. De hecho, además del libro llamado Apocalipsis en la Biblia, hay muchos textos apocalípticos en la Biblia. El texto de hoy nos pone frente a la respuesta que Jesús les da a sus discípulos cuando le preguntan cuándo sería el fin del mundo. Jesús asegura que el fin llegará, pero queda claro que no es posible saber cuándo, y mucho menos la fecha o el tiempo. Sin embargo, son muchos todavía hoy los que con una Biblia en la mano aseguran que este es el tiempo de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Jesús, más de una vez, dijo que esta no debería ser nuestra preocupación. Hay un texto muy claro que podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Allí Jesús dice con respecto al tiempo final: «No es cosa de ustedes saber el tiempo o el momento que el Padre ha reservado a su propia voluntad». A pesar de esto, los textos apocalípticos de la Biblia son usados por muchos grupos evangélicos para decir que allí están las señales de la venida de Cristo y afirman que se están cumpliendo. Usan el Apocalipsis, el libro de Daniel y otros textos para enseñar que lo que vivimos son acontecimientos inevitables antes de la venida de Cristo. Según esta interpretación, todo el mal,
y toda la injusticia en el mundo es lo que tiene que ocurrir y no se puede luchar en contra. Según dicen, tenemos que esperar a que Cristo venga. Ahora, tristemente, la mayoría de estos grupos evangélicos están ligados de alguna manera a la derecha norteamericana. Su enseñanza es muy útil al sistema político, económico y financiero anticristiano que pretende engañarnos y dominarnos aún a través de la religión. Estos grupos dejan a un lado el hecho de que los apocalipsis son un género literario, una forma de escribir usada en otra época y en otra cultura como una especie de lenguaje cifrado para que los que estaban bajo la opresión y la angustia pudieran entenderlos, pero sus opresores no lo pudieron entender. Estos textos, en realidad, fueron escritos para dar ánimo al pueblo de Dios, diciéndoles que en medio de todas las aflicciones debían seguir adelante, seguir luchando, porque el Señor estaba con ellos. Como dice en San Lucas 18:7, Dios finalmente les hará justicia. Él responderá a su clamor. Al mismo tiempo que es importante no dejarnos engañar por fórmulas fundamentalistas de interpretar la Biblia, es también importante ver que hay una gran riqueza en estos pasajes si los miramos en forma liberadora. Fueron escritos para alentar la esperanza de aquellos que viven en dificultades y sufren o ven a otros sufrir la injusticia. Nos dicen que no debemos bajar los brazos, que Dios está con nosotros, que frente a la oscuridad y la injusticia debemos perseverar en la lucha porque la justicia y la paz finalmente triunfarán. ¿Cómo actuará la justicia de Dios? No lo sabemos, pero podemos estar seguros que, como dice Jesús, llegará el momento en que los grandes templos de codicia sin límites, de especulación, usura, impiedad, corrupción e impunidad, de esos templos no quedará piedra sobre piedra. Los textos apocalípticos nos llaman a creer en el futuro de Dios para nosotros y nosotras, no solamente como la vida del más allá, sino también a creer en que la vida presente puede ser iluminada por Dios. Nos llaman a entender que la eternidad está anclada en el hoy, de la misma manera que nuestro hoy es iluminado y sostenido por la eternidad.
El Evangelio de Cristo nos anima a la acción sostenida por la esperanza. Mientras esperamos ver el rostro del Hijo de Dios en su gloria, debemos aprender a verlo en el rostro de todo ser humano creado a imagen de Dios. En el rostro del que sufre, del empobrecido, del enfermo, del anciano, del migrante, del desempleado, en el rostro de todo aquel que necesita la ayuda de Dios, y llevarle en nosotros la presencia de Cristo que sana, que sostiene, que libera, que devuelve la paz, la esperanza, la fuerza para luchar. Finalmente, no olvidemos que la vida eterna y el mismo cielo encuentran ya aquí y ahora su manifestación en la calidad del amor con que podemos vivir nuestra vida. Amén. Oración del día. Dios de la vida, que amas los seres humanos y que sostienes la tierra, el cosmos y los miles de millones de estrellas que pueblan la noche. Tú que eres el origen maravilloso y misterioso de todo lo que existe, danos un corazón humilde para comprender nuestra propia pequeñez, pero inteligente y lúcido para ponernos siempre al servicio de la vida, sin perder la esperanza ni dudar de tus promesas. Tú que vives y haces vivir por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,